Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también de mi propia casa, MyInvestor. Oye, Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta? Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica al Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho. ¿Y las comisiones cómo son? Porque cuando decís muy bajas no sabemos a qué os referís. A ver, es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar muchos de los fondos de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, podemos decir que es un banco top, ¿no? Para contratar nuestra cartera de fondos. No solo fondos, tienen muchos más productos, pero uno que ha introducido recientemente y que la verdad que es bastante innovador es la posibilidad de pedir un préstamo ignorando las participaciones que tengas en cualquiera de los fondos que tengas en cartera, con un tipo de interés muy competitivo, que es del 1,5%. Entonces te permite que si crees que a un plazo prudente vas a conseguir una rentabilidad con tu cartera, tus fondos, superior a ese 1,5%, pues puedas tener un pequeño apalancamiento, siempre de forma prudente, dado que el apalancamiento es algo que hay que hacer con muchísima cabeza. A todo el que le suene bien lo que estoy comentando puede informarse más en www.myinvestor.es. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos con nosotros a un buen amigo, al amigo Luis Torras, que ya ha estado en las anteriores temporadas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de volver a estar con vosotros. Es un lujo siempre tenerte por aquí, seguro que aprendemos un montón. Y está también mi compañero y socio en el podcast, Krevix. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, ya volviendo después de las vacaciones, ya todo más asentado y con mucho trabajo, pero bueno, con muchas ganas de esta charla con Luis. Sin duda. Si dices muy bien, eso es que llevas poco growth, porque esta semana ha sido... Bueno, de eso no hablamos. Esta semana ha sido durilla. Bueno, pues para todos aquellos que seguramente sea poca gente, porque la mayoría de nuestros oyentes estoy convencido de que te conocen, Luis. Para todos aquellos que no te conozcan, recomiendo el podcast que hicimos en la temporada anterior, hablando sobre China y muchas otras cosas, donde podrán profundizar y demás. Aquí ya vamos a pasar a materia, porque no vamos a pedir a los invitados que se presenten en todos los capítulos. Así que, Luis, danos un poco unas pinceladas de cómo ves ahora mismo la macro, dónde la situación, ¿cuál es tu opinión? A ver, bueno, primer disclaimer, bueno, aparte de agradeceros a los dos la invitación y poder también estar charlando y poder yo también charlar con vosotros, quizás el primer disclaimer, que justo igual ya lo habéis leído, pero es el tema del último memo de Howard Marks, ¿vale? Que habla y destaca otra vez más lo escéptico que hay que ser con respecto a los forecasts, ¿vale? O a las previsiones que podemos hacer. Sí que es verdad que yo a veces pongo el ejemplo de la avalancha de nieve, ¿vale? Que si tú no, es verdad que no puedes señalar el instante exacto o preciso en el que pues, se vaya a producir una avalancha de nieve, sí que puedes detectar los riesgos, ¿no? O el nivel de riesgos
en el que te estás moviendo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos vivido un inicio de año en los mercados, yo creo que tremendamente excepcional en algunos temas, porque, oye, no olvidemos de que hemos vivido el primer repunte inflacionario fuerte de los prácticamente últimas 2 décadas. Además, una inflación que está siendo más persistente de lo que inicialmente se pensaba. Entonces, yo diría que ha habido 3 grandes bloques, ¿no? Yo creo que en la salida del COVID se cometió un poco un error, que es que los bancos centrales fueron un poco, digamos, bajaron la guardia en lo que es su principal mandato, que es controlar la inflación. Entonces, cuando la economía, si recordáis, cuando hubo todo aquel momento de euforia después de los meses de confinamiento, cuando finalmente se anunció que se disponía de una vacuna, lo cual, oye, al margen de si se solucionaban los problemas económicos o no que podíamos tener después, sí que redujo muchísimo el nivel de incertidumbre que estaba deprimiendo las bolsas en aquel momento, sobre todo los valores que no habían sido, digamos, COVID winners, ¿vale? Ahí, claro, cuando se anuncia que la economía se va a normalizar, yo creo, y muchos lo fuimos diciendo en Twitter, de que, hombre, pues probablemente lo que tú tenías que haber hecho como Banco Central era ir gestionando un guidance, que dicen ellos, de que ibas a ser mucho más restrictivo y ibas a retirar los estímulos monetarios que habías puesto para mantener un poco la economía en pie en los momentos en los que nos tuvimos que quedar todos confinados en casa, ¿no? Entonces, los bancos centrales conscientes de que en noviembre, si recordáis, en octubre-noviembre, conscientes de que estaban perdiendo un poco la credibilidad porque intentaban jugar a hacer aquello, el juego del avestruz, e intentar decir que este problema de inflación no iba con ellos. ¿Os acordáis con aquel discurso de que es una inflación temporal? Que Sí, era un adjetivo que, si recordáis, ese adjetivo no quería decir, no era un adverbio de tiempo, sino era una especie de decir, oye, es un tipo de inflación en la que yo, Banco Central, no tengo que actuar. Todo eso yo creo que era una premisa falsa. Se revierte en noviembre, en donde Powell, con un ejercicio de bastante honestidad, corrige el tiro y dice, oye, nos hemos equivocado, y la Reserva Federal va a tener que retirar, no únicamente va a tener que retirar los estímulos, sino que va a tener que llevar a cabo un cambio de rumbo en su política monetaria más rápido e intenso de lo que inicialmente tenía previsto. Entonces, ahí vimos una gran corrección de los grandes excesos, que yo creo que todos conocemos esas stocks que se estaban soportando no por los fundamentales, sino por simplemente la narrativa, y el precio arrastraba de la euforia, porque ya sabéis que a veces la subida en los precios puede generar narrativa con respecto a... Ay, perdonadme, que apagó silencio el móvil. Te genera narrativa de cómo bueno o sólido pueda ser un valor. Entonces, todo ese proceso, tuvimos un proceso, yo creo que de depuración de excesos en la bolsa muy sano, y luego en febrero llega un punto muy importante, que es que a un sistema que lo tenías inundado de liquidez, que encima además estaba muy apalancado, y que con el COVID los balances, sobre todo en el sector público, que es donde se están concentrando los excesos, habían crecido vertiginosamente. El señor Putin utiliza muy sabiamente esta situación, y siendo muy consciente de la debilidad del adversario, sobre todo la debilidad del balance del adversario, que además durante años había descuidado el CAPEX en sectores tan importantes como la energía, pues utiliza muy bien la crisis de Ucrania, encima utilizando pues muy bien el instrumental de la propaganda, para hacer aquello de lo que se dice comúnmente, ¿no?, ser la gota que colma el vaso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si tú dices, es verdad que el Banco Central, yo creo que sobre todo en Estados Unidos, pues Powell ha jugado relativamente bien las malas cartas que heredó, porque era una situación realmente aviesa, y los excesos en política monetaria yo creo que más o menos se están corrigiendo, y lo hemos visto en los mercados con una corrección en los múltiplos, oye, muy fuerte y en muchos casos muy sana. Y ahora nos quedan 2 cosas, ¿no?, de inflación, o sea, y os vuelvo a ceder la palabra. Ahora hay 2 inflaciones que hemos de ver cómo solucionamos. La primera es complicada porque tiene que ver con las estrecheces en el sector energético principalmente. Es verdad que también podíamos meter en ese saco un poco los cuellos de botella, porque sabéis que se estaba normalizando la cadena de valor, las cadenas de valor globales, y que China este verano volvió otra vez con esta miopía o esta obsesión con las políticas de COVID-0,
en parte porque su vacuna no funciona, a confinar a la gente, lo cual ha dificultado también la normalización de las cadenas de valor. Pero bueno, en cualquier caso, principalmente tienes cuellos de botella importantes en el sector energético, que recordemos que son los cuellos de botella fruto de una regulación disfuncional, por un lado, y luego también por el propio ciclo expansivo, que sabemos que cuando los ciclos expansivos son artificialmente expansivos, valga la redundancia, perdón, son artificialmente expansivos, acaban distorsionando la estructura real de la economía. Este sería un bloque que nos queda por resolver y que hemos de ver ahora un poco cómo se resuelve esto. Y el último diría que son los excesos que tenemos en el sector público, ¿no? O sea, al final la gente también tiene que saber que una de las grandes fuentes de inflación que tenemos estructural es que estamos operando con un sector público profundamente ineficiente, que en los últimos 15 años el sector privado se ha ajustado los salarios un mínimo de 2 veces y ha estado muchas veces, hay una gran parte de la economía productiva que está con salarios estancados y que el sector público se está, vamos, dotando de unas prebendas y de unas estructuras y de unas partidas de gasto que no se sustentan o que se deberían de racionalizar, ¿no? Y ahí también tienes un foco de inflación. Entonces, ahora yo creo que estamos un poco ambivalentes porque sabéis que la inflación también te impacta sobre el ciclo económico. O sea, la inflación es siempre un problema temporal, si lo tratas, a no ser que seas un loco como en Venezuela, en Argentina, en todos estos países, y que simplemente te rompas directamente la moneda. Pero siempre, por definición, si tú tienes un balance, un banco central serio, es un problema temporal. Y ahora lo que hemos de ver es que, claro, la inflación impacta, erosiona márgenes, tiene un impacto también muy fuerte sobre la renta disponible, con lo cual tiene un golpe sobre el ciclo económico. Entonces, ahora estamos en un momento que hemos de ver, porque seguramente tengamos que convivir con algo más de inflación que lo que hemos tenido en los últimos 10 años, por lo que os decía del tema de la energía, que también me gustaría saber vuestra opinión, pero que yo es un tema que le veo difícil solución en el corto plazo y que nos va a hacer que las economías tengan que coexistir con una energía no tan barata, digámoslo así, como habíamos tenido estos últimos 10 años. Pero por el otro lado, también vemos o veo un ciclo, una demanda, una economía productiva un poco tocada. Es verdad que yo tampoco veo muchos excesos en el sector privado. Todos somos conscientes de que hemos estado viviendo con tipos de interés real negativos estos últimos 10 años y yo no veo que la gente, ni los particulares, ni los hogares, ni la economía de las empresas se han cometido excesos digamos, financieros, de sobreapalancamiento. Es verdad que pueden haber habido excesos puntuales y que hay una parte igual de las empresas que van a sufrir, pero yo no creo que tampoco estemos en una situación como en 2008. Pero sí que es verdad que hemos de ver qué va a ser más fuerte en la ecuación de la inflación, porque ahora hay un trinomio, digamos. Por un lado, mientras tengamos inflación alta, los bancos centrales van a tener que mantener los tipos de interés relativamente altos. Es verdad que también no sabemos cuánto altos, porque con el nivel de deuda público que hay, también hay una especie de tope por arriba. Y por último, hemos de ver cómo esto impacta a la propia economía de manera de que igual pierdes fuerza de consumo y eso también te modera y de forma natural la inflación, ¿no? Y entonces estamos ahí en esta triada y los mercados, pues con toda esta incertidumbre, si encima sumas el conflicto con Rusia, pues es normal que reflejen toda esta incertidumbre en las valoraciones de los activos financieros, que sabéis que tienen liquidez diaria y que en el corto plazo sobre todo reflejan pues las expectativas a muy corto plazo y un poco incluso los miedos o la euforia que haya en el conjunto de los inversores, ¿no? Sí. Totalmente, Luis. Yo quería comentarte dos cosas sobre lo que has ido diciendo. Uno, que crees que la inflación va a ser más persistente de lo que creen los bancos centrales, que creo que, si no me equivoco, que comentaban a medio largo plazo una inflación del 2,5%, y salía Rey Dalio diciendo que él más bien, creo que lo publicó además hace unos días, que él se situaba más en el 4,5%, lo cual cambiaría radicalmente el entorno tanto para la renta fija como la renta variable, si se normalizan esos niveles. Y luego un apunte muy bueno que has hecho, que el sector privado no ha cometido excesos, y yo coincido contigo. Se puede ver desde el punto de vista del apalancamiento del sector privado. Está claro que en el sector público sí, porque yo creo que es la situación de deuda más extrema de la historia. Pero sí que ha habido
no excesos, pero un montón de empresas con modelos de negocio que no eran rentables, que podían sobrevivir no siendo competitivas, como digo, sin modelos de negocio rentables, gracias a este entorno. Y que seguramente, aunque muchas ya están sufriendo, empecemos a ver caídas de este tipo de empresas poco a poco, ¿no? Que se pueda incluso acelerar. No sé. Totalmente. No, a ver, sobre tu primera pregunta, que es la clave de todo, ¿eh? O sea, la clave de todo ahora es para un inversor a largo plazo, para estar tranquilo. Yo creo que también te digo una cosa, que para un inversor a largo plazo, con las valoraciones que estamos viendo, si vas compañía a compañía en activos de gran calidad y tú realmente eres un inversor genuinamente a largo plazo, yo ya desde el ajuste que hubo en las bolsas en febrero, en los momentos más críticos de la guerra a Ucrania, yo ya me he sentido, para un inversor a largo plazo, yo creo que te podías sentir perfectamente cómodo si no estabas operando en anticipar el ciclo a corto, ¿vale? Con respecto a la cifra mágica, yo creo que es difícil de estimar. Yo me cuesta ver el 4 en un periodo de 10 años anualizado, una inflación del 4, pero la verdad es que no tengo ningún argumento porque no lo sabemos. Lo que sí que creo, y liga con lo que decías tú del enorme volumen de deuda que tenemos, y casi os diré que es el único aserto que me atrevo a hacer con respecto a los próximos 10 años, es que yo creo que el inversor o los inversores, los ahorradores, todos los que nos están escuchando, gente que su gran ambición o su gran aspiración es, oye, el dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar, pues salvaguardar la integridad del poder adquisitivo de este ahorro, sea mucho o poco, ¿vale? Yo creo que todos compartimos esta inquietud vital. Vamos a tener que convivir o invertir en un entorno de tipos reales negativos, simplemente porque yo veo que la única manera de diluir la enorme deuda que hay ahora es con inflación. Entonces, yo veo unos bancos centrales que es verdad que han hecho todo lo posible para recuperar su credibilidad perdida, sobre todo la FED. Yo creo que el Banco Central Europeo, en fin, está en Belén con los pastores a otra cosa, con una señora que lo preside que además no sabe de temas monetarios, con lo cual es una política que piensa a corto plazo y que lo que quiere es agradar a la gente, cuando un banquero central lo que tiene que hacer es pensar a largo plazo y hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, dicho esto, yo creo que, claro, los bancos centrales surge la duda legítima de cuestionar un poco su independencia real. Su independencia real. Yo creo que hemos visto desde la crisis de 2008, pero de un tiempo a esta parte, yo creo que se ha intensificado una pérdida notable de la independencia de los bancos centrales, que están actuando muy en coordinación con la política fiscal de los gobiernos y asistiendo, ya sea de manera directa o por la puerta de atrás, este gasto público, que no hay manera que nadie lo racionalice, como no hay manera que nadie aborde reformas de carácter estructural que nos permitan hacer lo mismo con menos y aliviar la presión fiscal a los ciudadanos. Entonces, como esto parece que ni está ni se le espera, yo sí que o sea, me cuesta mucho imaginar unos tipos de interés por encima de la inflación media esperada, ¿no? Entonces, porque esto al final, claro, estructuralmente tampoco nos cambia tanto las cosas, porque el inversor prudente ve que tiene ni la renta fija ni el efectivo le permite, digamos, salvaguardar su ahorro sin tener que lidiar con el problema de selección de compañías, que no es evidente cómo lo solucionas y que no todo el mundo puede tener las herramientas o las personas de confianza para solucionar bien este problema. Y dos, oye, la tolerancia a la volatilidad. Es que no todo el mundo está preparado para invertir en bolsa. Entonces, se está condenando a la gente a o te metes en la bolsa y asumes la volatilidad y los riesgos que estamos hablando ahora de cómo me doto de una buena colección de negocios que me protejan de la inflación a largo plazo y me permitan que este ahorro que yo tengo no me pierda poder adquisitivo en el tiempo, o me condenan a tener cuenta corriente o bonos que necesariamente siempre estarán un pelín por debajo de la inflación y que con mucha suerte voy a empatar, ¿no? Y ese es un poco el escenario que veo a largo plazo, que ya os digo, es complicado. También creo que seguramente vienen 2 meses, 2 datos de inflación muy importantes, el de septiembre, octubre, noviembre, que veremos de qué manera se suaviza la curva y un poco de qué mal hemos de morir, ¿no? Que se dice a veces. Luis, Pero bueno.
que tenía una pregunta y que ya la has citado por encima, un poco cómo veías la situación de tipos de interés y renta fija futura. Me llama la atención que en Estados Unidos los bonos a 1 o 2 años ya están en el 4 prácticamente, o sea, la curva está totalmente Sí, invertida. Y de, por lo que estabas comentando, ¿crees que, bueno, la inflación esperada para el Banco Central 2,5, seguramente esta situación es una situación temporal, la de los tipos a corto en niveles del 4, pero por lo que te leí entre líneas, si no es así me lo dices, ¿tú crees que la renta fija no le queda mucho recorrido, en este caso a los tipos, al alza? Ya no hay mucho margen, sobre todo en Estados Unidos, digo, porque sí, estamos sí. hablando de tipos 1 o 2 años en niveles del 4%. Totalmente, no, y sobre todo a corto plazo, fíjate que hasta no sería una mala estrategia, ¿sabes? Si tuvieras, o sea, imagínate que un inversor ahora no lo ve claro, dices, oye, tú, pues me pongo en renta fija a corto plazo, que me está dando un 4, voy sacando este 4 de interés y cuando vaya viendo, según cómo corrija la bolsa a corto plazo, pues me meto en renta variable poco a poco, ¿no? Yo lo único que igual que los mercados de renta fija sabéis que son los más importantes, ¿eh? Y ahora yo creo que son los más, son los mercados de renta fija que sabéis que son como 5 veces el mercado de renta variable, son los mercados que nos dan más información y te están reflejando muchísimo miedo. Se está descontando, yo creo, tú Carlos, a ver también qué opináis, pero yo creo que se está descontando de que realmente pues que Estados Unidos se aboca a una recesión. Ya veremos de qué intensidad, de qué magnitud. Y luego, por último, sí que es verdad que sobre la renta fija corporativa, que yo creo que es la que puede ser a futuro más interesante de tener, sobre todo para inversores a largo plazo, como siempre hay que ser muy selectivo porque yo no sé hasta qué punto en esta renta fija todavía los spreads igual se pueden ajustar según cómo vaya los resultados, porque sabemos que en la renta fija corporativa los resultados de las compañías tienen unos impactos sobre el high yield espectaculares, ¿no? Entonces, yo creo que ahora viene un tercer trimestre. Además, también os digo una idea que quería compartir, que es que el mercado se está volviendo muy binario. O sea, yo creo que la diferencia entre un inversor que esté invertido en activos de calidad y que en los próximos trimestres, mal que bien, pese a la inflación, pese a los temas de costes, pese a una demanda debilitada, siga manteniendo unos resultados y una línea coherente con respecto a lo que es la evolución del negocio, esos negocios van a salir muy reforzados de esta crisis y los inversores que estén bien invertidos, yo creo que lo van a hacer bien. Ahora bien, como muy bien decías tú, Carlos, en este entorno de demanda debilitada y crédito no tan barato, el que no esté bien invertido puede sufrir mucho, ya sea renta fija o renta variable. Sin duda. Y no sé si me había dejado alguna pregunta. No, No sé no, si no, ¿verdad? lo has Ahora, respondido completamente. Además, coincido que al final un poco la situación de la curva es el reflejo de lo que piensan los agentes económicos. Nos da mucha información y está claro que esa mayor demanda por los plazos cortos pues anticipa, bueno, pues lo que todos estamos viendo últimamente, ¿no? Tampoco total. es nada nuevo lo que estamos comentando. Y algo que no veíamos desde la década de los 70, bueno, tú sabes más que yo de historia económica, pero me atrevería a decir que es así, que es un entorno de crecimiento con una inflación muy elevada. Yo creo que desde los años 70 no se veía algo así en las economías, bueno, en Europa y Estados Unidos. Parece un entorno muy complicado, ¿no? Porque este tipo de relaciones económicas de crecimiento e inflación alta lo que hace es romper los modelos tradicionales de construcción de carteras diversificadas. Bueno, simplificando mucho lo que sería una 60-40, que se supone que es una cartera que se adopta muy bien al perfil conservador y que pues ahora mismo la parte de 60, el S&P 500 para un inversor americano está en menos 20 y la parte de 40, si te vas a duraciones medias, como puede ser el ETF-TLT, que son duraciones de venta aproximadamente, está en menos 25. Entonces,
una cartera que supuestamente es de perfil conservador, nos estamos yendo por encima del menos 20. No sé, parece un entorno bastante complicado, ¿no? Para el ahorrador. No sé tú cómo lo ves. No, sin duda, no. Y esto yo creo que es un mensaje también bueno de que la gente también, porque yo estoy viendo estos días, cuando hablas con cliente y demás, que hay muchísimo sosiego, yo creo que es bueno reconocer la realidad de las cosas y luego también el optimismo, ¿eh? Porque yo también tengo igual algunos mensajes optimistas. Es verdad que soy optimista por naturaleza, pero luego podemos compartir algunos mensajes optimistas. Pero es importante reconocer que estamos en un entorno complejísimo para invertir, complejísimo. Muy difícil porque además es muy volátil. Efectivamente, es verdad que yo no creo que nos estemos abocando a un problema de estanflación como el que tuvimos en los años 70, donde se tomaron muy malas decisiones políticas. Recordemos que en los años 70, por un lado hubo la inflación que provoca el abandono del patrón oro por parte de Nixon, que en el imaginario colectivo muchas veces se asocia a la subida del precio del petróleo, pero lo que realmente hubo es una devaluación del dólar con respecto al petróleo que actuó como un activo real ante un proceso inflacionario de moneda. Y por otro lado, recordemos que, y a mí es un personaje que siempre me ha gustado mucho leer y demás, Nixon tiene una política económica que en algunos aspectos hoy no se aleja mucho de lo que intentan hacer aquí los de Podemos, que es control de precios. Por cierto, recordemos que el problema de la energía es un producto subderivado de una política de control de precios, que es fijar el mix energético, es decir, limitar la libre competencia en un sector que es clave para la economía, impidiendo que las tecnologías compitan entre ellas, lo cual también es un efecto limitador porque te impide que en un sector tan clave como la energía podamos tener precios de mercado. Y cuando no hay precios de mercado, esto es, en Cataluña se llama Casa de Barrets, ¿vale? Que es, no sé cómo traducirlo para que quede fino para nuestros oyentes. Pero bueno, entonces, volviendo a esto, dices, ostras, si tú sabes esto ya sabemos que la gran lección de la historia es que no se aprenden las lecciones de la historia. Ahora bien, ¿qué sensación tengo yo? Que el tema de la inflación no va a ser tan problema como lo llegó a ser en los años 70. Y menos mal, y toquemos madera, porque en los años 70 sí que tuvieron al final, es verdad que fue una década durísima en bolsa, y yo luego podemos comentar, pero este verano por fin, porque me la he ido leyendo a capítulos, que me ha encantado la biografía de Buffett de Roger Lowenstein, que precisamente la empecé a leer por en medio, porque me interesaba ver cómo fue los años 70, que ya sabía que habían sido muy planos para la bolsa, pero quería saber qué tal le había ido a Buffett, que además es muy curioso porque pone de manifiesto el carácter no lineal de los mercados y cómo las compañías se pasaron durante muchos años con un múltiplo totalmente deprimido por el miedo a un montón de cosas. También los riesgos geopolíticos, que yo creo que también es un elemento común entre los años 70, que os acordáis, que entonces el riesgo nuclear, toda una serie de cuando no se metían la Guerra Fría, ahora la gente no se acuerda, pero cuando no nos metíamos en un fregado, nos metíamos en otro. Ahora lo de la guerra de Ucrania es que estábamos muy mal acostumbrados a invertir prácticamente sin que el riesgo geopolítico jugara ninguna pieza. China se ha estado portando muy bien los últimos años, ahora ya veremos los giros que ha dado Xi Jinping y seguramente el riesgo geopolítico pues estará aquí para quedarse, que simplemente tiene un impacto en la volatilidad a corto plazo, porque luego esto creo que era Bruce Flatt, que yo lo tengo, es uno de mis héroes, lo decía en una entrevista reciente, dice, la historia te demuestra que incluso los temas más que generan más angustia con temas geopolíticos siempre se acaban pasando. O sea, el periódico, ¿sabes? Venía a decir que el periódico siempre va rodando y las inversiones van haciendo, ¿no? Pero es verdad, no, y decía que por suerte yo creo que no estamos en esa situación de los años 70. De hecho, yo creo que la historia, valga la redundancia, nunca se repite. O sea, sí que es bueno tener la historia como un modelo mental que te da como el diapasón, la nota con la que tú empezar tu análisis, pero es muy importante que cuando tú desarrolles ese análisis no te dejes llevar, que de hecho es mi gran crítica. Me leí el último libro de Ray Dalio, que tú citabas, que también es un tipo que me encanta, pero es verdad que en el último libro que ha hecho sobre principios para guiar el orden mundial es demasiado cartesiano, incluso historicista a la hora de plantear los temas, ¿no? Entonces,
Y hay una gran diferencia muy importante que ya salió en la conversación, que es el balance del sector público. O sea, cuando el señor Volcker, digamos, se cansa de este estado estanflacionario, porque además la inflación se acaba disparando por última vez, que además sabéis que la inflación, si no la controlas bien, es como el fuego mal apagado, luego rebrota. Que por eso también yo creo que Powell está haciendo muy bien lo que está haciendo, porque de una crisis económica se sale, de un problema de inflación persistente no se sale. Y tienes que convivir con un esquema o con un régimen de tipos de interés altos durante mucho tiempo. Y yo creo que esto no es bueno para el inversor a largo plazo. Por lo tanto, el inversor a largo plazo le interesa que los bancos centrales actúen con decisión, sofoquen el fuego de la inflación, reduzcan la incertidumbre con respecto a este aspecto y pasemos pantalla, ¿no? Entonces, esto lo decía porque cuando Volcker sube los tipos, hablo de memoria, creo que llegaron al 21, con un par, si se me permite la expresión, la deuda pública americana estaba al 30% y el déficit público al 2%. Tú te miras titulares del Wall Street Journal de entonces y un déficit público del 2%, al Wall Street Journal pensaba que Occidente se iba al carajo y que Estados Unidos se había vuelto loco. Y ahora tenemos un déficit público del 6%. Y en España del 4, del 5 y constantemente. Y nos hemos pasado años sin cuadrar las cuentas públicas y a la prensa, entre comillas, es que parece que se la pica. O sea, estamos hablando de un montón de tonterías sin ser conscientes de los peligros, que es estar permanentemente con un déficit estructural que no estás cubriendo con productividad o con ahorro real, que encima te obliga o bien a estrangular a la economía productiva vía impuestos o bien a pagar esa deuda por la puerta de atrás, empobreciendo a las clases medias trabajadoras y diluyendo los salarios con inflación, ¿no? Entonces, por eso volvemos al principal, ¿no? O sea, si tú te miras el balance hoy de las economías mundiales, cuando tú ves quién es el tenedor de deuda y cuál es su capacidad de repago, se me hace muy difícil ver una subida de tipos muy elevada por muy alta que sea la tasa de inflación, que además yo creo que ahora estamos en un momento en donde la incidencia de los bancos centrales sobre la inflación marginalmente ha caído en picado, porque ahora básicamente tú reducirías la inflación, uno, con una reforma bien hecha del sector energético, aparte de que yo personalmente, y sé que puede ser polémico, con políticas sensatas de corto plazo, es decir, si Europa está en guerra con Rusia, oye, pues a quemar carbón mañana. O sea, o a tomar medidas en base a un regate corto, ¿no? De decir, oye, si se te está quemando la casa, pues yo qué sé, usa el agua de la piscina para apagar el fuego. Entonces, ese es un poco el esquema de pensamiento cuando uno tiene una crisis de la naturaleza tan excepcional que estamos teniendo ahora. Y en 2024 te vuelves a plantear cómo organizas el sector energético y una transición energética que tenga sentido, ¿no? Pero sobre todo por cómo están los balances públicos y hasta qué punto van a soportar una subida de interés y hasta qué punto la gente va a soportar el incremento del carrito de la compra, el incremento de la factura de la luz y encima ahora no han deflectado el IRPF, la mayoría de comunidades, la única que lo ha hecho, nos enteramos el viernes, ha sido la Sketi en Madrid, pero tampoco el gobierno central ha deflactado el IRPF. Claro, esto te está haciendo que tus clases medias corres el riesgo de desplazarte hacia el modelo argentino, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante sofocar la inflación también. Te quería preguntar, Luis, bueno, tenía varias cosas. Primero, has comentado que te leíste la biografía de Buffett de Lowenstein, que por los oyentes, para el que no lo sepa, es The Making of an American Capitalist. Sí, señor. Para que lo tengan ahí anotado. Y yo te quería preguntar sobre la parte de la renta variable. Sí que hemos visto que comentabas los excesos que han habido, sobre todo más en la parte pública, ¿no? Pero sí que hemos visto, por ejemplo, excesos en las compañías tecnológicas a la hora de contratar, de salarios desorbitados, de pagos en stock options. Entonces, ¿cómo ves tú también todo este tema de cómo se ha ido inflando y ahora empiezan a llegar todos los despidos en mansalva, ¿no? Cómo se han ido robando programados desde unas a otras para luego que vayan a acabar en la calle y sin trabajo, ¿no? Al cabo de unos años. Y luego también, por otro lado, comentabas también la parte energética, como segunda pregunta, que en parte, pues claro, es lo que comentabas, que es culpa de estas políticas que ha ido adoptando Europa demasiado apresuradamente
de ESG, que tanto hemos hablado muchas veces de cuando veíamos a Greta Thunberg por ahí encabezando manifestaciones, ¿no? Y que todos los políticos escuchaban a ella y no tenían en cuenta todos los problemas que podemos llegar a tener, ¿no? Esto ha llevado a que la mayoría de compañías energéticas grandes pues no se haya invertido, no haya habido CAPEX en el sector, como tú bien comentabas, y ahora tenemos un problema grave de oferta. ¿Cómo crees que un inversor en renta variable puede intentar encontrar valor ahora actualmente, ¿no? Porque hemos visto que este año la energía ha ido muy bien, pero claro, ahora cada vez estamos viendo pues ahora intentos de regulación en Europa, el petróleo ya ha recortado un poco. ¿Cómo ves esta situación? Tanto en la parte como tecnológica, la primera pregunta, y en la segunda en la parte energética. A ver, yo creo que en el sector energético, en el sector tecnológico, yo creo que había que hacer una distinción muy clara y que creo que es muy común al pensamiento que tenemos los tres, que es distinguir muy mucho entre las compañías que contaban con un modelo de negocio más o menos testado y con una capacidad de autofinanciación, que para mí es la palabra clave, y que no necesitaban de fuentes externas, léase deuda o emitir acciones o acudir a cosas raras para financiar su CAPEX, sino que con la generación de flujo de caja actual del negocio tenían musculatura y oxígeno suficiente para financiar de manera sólida un crecimiento testado y predecible. Y ese es un sector que lo va a hacer muy bien y en donde yo creo que ahora pueden haber muchas oportunidades, precisamente por toda la desbandada que ha habido. Y eso yo creo que se tenía que separar. También es verdad que era un sector en donde se habían cometido excesos en la valoración, pero que bueno, que mal que bien vas a estar más cubierto, incluso si invertiste en un momento de exceso. Y eso lo distinguiría muy mucho de compañías sin un modelo de negocio testado, sin una capacidad de generar caja suficiente como para financiar ni siquiera su CAPEX de crecimiento y que básicamente vivían de emitir acciones a precios desorbitados, que algunas de ellas tampoco lo hicieron, con lo cual tampoco se han tomado buenas decisiones de capital allocation y que la mayoría vivían de un poco de PR, de public relations en Wall Street. Todo eso, oye, la gravedad de los tipos de interés está puesto en su sitio y yo creo que es sano. Yo creo que era una purga que se tenía que hacer. Y además, oye, no hay que darle la importancia relativa que tiene. O sea, yo creo que estas burbujas, siempre y cuando, ojalá de todo esto, pues salgan aprendizajes y salgan mejores inversores, porque todos sabemos que se aprende a invertir cometiendo errores. Pues ojalá la próxima vez se cuiden, porque yo creo que ha sido una burbuja, entre comillas, o unos excesos típicos de descuidar, del pecado capital de descuidar la valoración a la que se entraba, ¿no? O sea, hemos visto compañías a 20, 30 veces ventas, que esto era una absurdidad, ¿no? Entonces, con respecto al sector energético, que para mí ahora... Antes de que te metas en energético, te quiero preguntar ahí, porque dime, cuando estabas hablando de las compañías estas, en este caso, las que son generadoras de caja, con modelos probados, me venía a la cabeza Facebook o actualmente Meta, muy que bien, sí que es una compañía que, oye, pues tiene un modelo probado y al final pues tiene una alta generación de caja, pero sí que es cierto pues que en los últimos años se ha invertido mucho CAPEX en data center, sobre todo, luego el tema del metaverso y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, es cierto que ha tenido problemas con lo de IDFA y todo esto, que ha hecho que el margen operativo caiga y demás, pero que aún así sigue siendo un modelo de negocio como un tiro, vamos. Totalmente. Y aún así ves a mucha gente con mucho miedo sobre ella, pues cuando yo en mi opinión, y aquí esto no es ninguna recomendación, pero es una compañía que, bueno, pues te estima que pues va a duplicar el CAPEX en el segundo, en tercer y cuarto trimestre va a hacer el doble, un poquito más incluso del CAPEX que ha hecho en el primera mitad del año y claro, tú ves y dices, joder, pues lo más lógico sería cortar ese CAPEX, ¿no? Y enseñar el free cash flow a los inversores y que se pusiesen a recomprar con todo, ¿no? Y ahí pues subiría como un tiro. Y es cierto que es así y seguramente pasase, pero al mismo tiempo, si no invierten ahora las grandes que tienen esa generación de caja, están perdiendo ventaja competitiva sobre las otras, ¿sabes? Entonces es el momento, yo creo que
de invertir donde el resto no pueden. También lo veíamos con Amazon el año pasado con los almacenes y todo, es un CAPEX brutal, etcétera, y Google también lo ha estado haciendo. Entonces, claro, es cierto que, claro, si tú inviertes fuerte cuando el resto no van a poder, siendo un poco más cauto, ¿no? Por la situación macro que todo el mundo sabe la que es, la ventaja que vas a sacar luego, dentro de unos años, cuando todo se calme un poco, va a ser brutal al resto de rivales. Vas a tener tú los data centers que esos vas a poder alquilar a los rivales, les vas a poder estar exprimiendo. Si te adelantas en el tema del metaverso, que eso, bueno, es una cosa muy a largo plazo, ¿no? Pero si te adelantas y resulta que tú eres el que ganas, que puede que no ganes o no seas tú el ganador, pues también vas a tener una ventaja brutal, vas a estar dominando el ecosistema durante años. Entonces, bueno, la gente siempre es muy negativa en cuanto ve todo caer, que es normal, ¿no? Pero sí que es cierto que ese miedo de retail, de tanto dinero caliente que entra al mercado en estas, incluso en las grandes compañías, se ve cómo sale en un momento como un tiro, vamos. Totalmente. No, es una reflexión buenísima. Yo te diría que el problema del mercado es que el mercado opera a corto plazo. Siempre. Normalmente ya operamos a corto plazo. Pero es que además en un momento como el actual, en donde, digamos, entre comillas, la incertidumbre te ha subido como 2 escalones, o sea, imaginaros que vamos conduciendo por los Monegros a las 7 de la mañana y hay mucha niebla, entonces, pues el mercado dice, oye, pongo el freno, voy más despacio, ¿no? Pero al revés, o sea, todas estas decisiones son decisiones que, lo comentábamos antes, ¿no? Te incrementan la duración del activo financiero en el que estás invirtiendo. Entonces, en un momento de subida de tipos, más miedo, porque yo creo que la subida de tipos ya está reflejada en la valoración de la mayoría de los activos y desde hace tiempo, yo creo que es verdad que hay que ir negocio a negocio y en donde tú veas, porque aquí la clave es la previsibilidad del beneficio. Entonces, si tú estás con un equipo de directivo competente que conoce el negocio en el que opera, como es el caso de Meta, y tú haces un ejercicio de confianza y tú entiendes que las inversiones que están haciendo ahora, aunque sea limitar la cantidad de flujo de caja que va para el accionista hoy, se están haciendo unas inversiones para no únicamente maximizar el flujo de caja para el accionista mañana, sino que incrementarlo y además protegerlo, porque todo esto son inversiones que bien hechas y bien ejecutadas lo que hacen es que salvaguardan el valor terminal, que al final es la clave de todo. O sea, para un inversor a largo plazo, si tú más o menos tienes un múltiplo normalizado a 5 años vista razonable, con la media de los últimos 10 años, o que ajuste, que sea creíble, y te crees el beneficio por acción que va a ser capaz de generar un negocio a largo plazo, la mayoría de las cosas que pasen en tu entorno se van a convertir en puro ruido, porque los negocios no cambian tanto de trimestre a trimestre. Entonces, además, la mayoría de estas compañías, y también está el caso de Adobe, transitan en unas corrientes de crecimiento que no es de un año o dos. Están transitando en toda una transformación económica y con unos flujos de inercia muy, muy fuertes y con unas capacidades de generar caja muy importantes y encima con unos balances muy saneados. Por lo tanto, yo veo oportunidad. La valoración de Meta yo tampoco la entiendo porque es verdad que además tienen el tema regulatorio, que es un run constante, tienen el tema de la competencia, que también es un run constante, aunque luego te miras la generación de flujo de caja libre, que eso va como un tiro, pero luego lo que realmente el mercado te da mucha sensibilidad es el CAPEX, que en el fondo, uno, te puede cambiar la percepción del perfil de riesgo del activo, y eso es verdad, o sea, el negocio de Meta hoy tiene un componente de mayor riesgo que el componente que tenía igual hace 3 años o hace 2, simplemente por el riesgo de ejecución de estas inversiones y que realmente den sus frutos. También te digo que nota al margen, y esto es muy personal, Meta tiene caja de sobras para jugar con todo esto y que aunque todo esto no funcione, yo creo que te puede seguir dando un rendimiento más que adecuado con lo que ya tiene y con la valoración actual que tenemos de la misma. Y de hecho, la situación de Adobe, que también ha sido, pues muy dura para muchísimos inversores, porque realmente yo creo que además también estamos en un momento de gran fatiga, porque llevamos un mercado bajista muy largo, con muchas cosas, con una guerra que ha añadido mucha tensión, estábamos con la salida del COVID, que la gente yo creo que también emocional y psicológicamente pues también viene muy fatigada, y todos estos elementos al final se conjugan y suman, ¿no? Pero Adobe un poco ha tomado una decisión de capital allocation
en el mismo sentido en el que tú describías, Krevix, muy bien, ¿no? De decir, oye, yo quiero utilizar mi caja hoy y hacer movimientos que me aseguren mi posición de dominio mañana. Entonces, soy capaz de sacrificar generación o flujo de caja para el accionista hoy para salvaguardarme y proteger mi ventaja competitiva al día de mañana. Entonces, claro, como inversores, muchas veces es verdad que no tenemos todos los elementos de juicio que tienen los directivos para evaluar la idoneidad de estas inversiones, pero lo que sí que tenemos es un track record de adquisiciones. Y tanto en Adobe, por ejemplo, como en Meta, los hechos hablan por sí solos. O sea, se han llevado a cabo una política de adquisiciones que ha tenido ahí sus frutos, porque ahí está la generación de caja y la solidez de balance de ambas compañías, ¿no? Pero yo estoy seguro de que si estas adquisiciones o este cambio en el giro que ha dado Meta se hubieran dado en unas condiciones de mercado diferentes, sin riesgo geopolítico y sin la presión inflacionista que estamos viviendo, yo estoy seguro que la reacción de los mercados hubiera sido totalmente diferente a la que hemos tenido estos últimos meses y semanas. Muy buenas reflexiones de los dos. Luis, yo, siguiendo con la línea que estamos ahora mismo, que es hablar de compañías, vamos a aprovechar con este hilo. Ahora que hay mucha gente hablando de estar en liquidez, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué tipo de compañías te gustan para el entorno actual? Que llevamos hablando un rato sobre él. Y a nivel personal, off the record, ¿cuál sería ahora mismo tu top 3 de compañías? A ver, muy buena pregunta. A ver, yo te diría que hay una reflexión a hacerse con el efectivo, ¿vale? Porque yo creo que estás señalando, señalas un punto muy importante, ¿no? Y es que, el efectivo puede tener su rol estratégico, sobre todo en un momento en donde igual en los próximos años vamos a convivir con un régimen de volatilidad muy alto y el efectivo, o disponer al menos de un poco de reserva, nos puede servir para aprovechar las oportunidades del mercado. Dejémoslo ahí, ¿no? O sea, yo veo el efectivo que como activo de reserva de valor a largo plazo, yo creo que es una inversión que tiene riesgos ciertos a largo plazo, de que eso se te va a devaluar con la inflación y que eso es un riesgo cierto, con lo cual, la liquidez o el cash ha de estar para gestionar tu circulante, pero no como activo de inversión de balance a largo plazo, y ahí hay que hacerse una reflexión, pero sí que es verdad que dentro de una cartera de inversión puede tener sentido o hay que ser astuto y siempre tener, reservas de liquidez, un 10, un 15%, un 20%, según el perfil de inversor que tengamos y las estrategias que vayamos a utilizar, que nos puedan ser o que nos permitan aprovechar la volatilidad en los mercados y que en momentos como el actual poder capitalizar estas valoraciones a saldo, ¿vale? Que el mercado te va dando estas oportunidades, ¿no? Entonces, yo te diría, por resumir, yo creo que ahora lo difícil es saber qué comprar, porque la verdad es que hay un montón de activos que están muy baratos. Yo soy muy poco dado a hablar de compañías y estas cosas, y diré por qué me va muy bien. Ahora no me escaparé de la pregunta y os compartiré algunas ideas, pero simplemente por un hecho, y es que la gente tiene que pensar que cuando uno se construye una cartera de acciones, básicamente lo que está haciendo es hacerse un traje a medida, ¿vale? Entonces, las acciones que le puedan servir a Luis pueden no encajar con el estilo de inversión o el círculo de competencia o el perfil de riesgo que pueda tener, por ejemplo, Carlos o que pueda, por ejemplo, tener Krevix. Entonces, a veces nos estamos esforzando mucho en querer copiar a otro inversor y nos estamos perdiendo la oportunidad de conocernos a nosotros mismos como inversores, ver qué tipo de negocios somos más buenos a la hora de analizar y también a la hora de tolerar los sobresaltos y volatilidad que vaya a tener, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que los inversores, o al menos el estilo de inversión que nosotros tenemos, ya no únicamente personal, pero que también tenemos en EDM o con el estilo de gestión que tenemos en Koala y en Panda y en Japan, en donde todavía sigo participando de manera puntual, pues es buscar la predecibilidad del beneficio. O sea, intentar buscar activos de calidad con un retorno sobre el capital invertido alto, con un equipo directivo probado y que domine el negocio en el que opera
y en negocios de calidad, entendía la calidad como esa propiedad que hace que ese beneficio que nosotros operamos dentro de un régimen de incertidumbre, pues sea lo más previsible posible, sabiendo que estamos operando en un terreno o en un entorno de inversión muy, muy, muy complejo. Bueno, pues entonces a mí lo que me gusta es este tipo de negocios, ¿no? Que me hagan sentir un valor terminal que yo vea muy seguro y que lo podamos adquirir a una valoración razonable, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, si hubiéramos tenido esta conversación hace 9 meses, pues yo te diría lo mismo y en vez de decirte, oye, es que encima ahora lo tienes a una valoración de ganga, yo te diría, bueno, pues el mercado te lo puede ofrecer a valor razonable, ¿sabes? Si vas a largo plazo, en una construcción de cartera que vaya poco a poco, ¿vale? No hay que meterse en el agua de golpe, pues oye, te va a ir bien. Y como valores, hombre, yo creo que ahora, por ejemplo, es un muy buen momento para la tecnología americana de calidad. Yo creo que es un muy buen momento. Creo que también es un muy buen momento para la renta variable europea. Europa, yo creo que ha habido una salida de flujos muy importante. Por ejemplo, una de las principales posiciones que tenemos en el fondo de DM y que también tengo en mi cartera personal desde hacía tiempo es ASML, que es una compañía que cada vez que reporta te sigue incrementando el pipeline de proyectos a largo plazo, que ahora tiene problemas de corto plazo que le afectan a los resultados de este año por los problemas en las cadenas de suministros, por los ajustes que están habiendo en el sector de los semiconductores, que es un ecosistema que tiene su complejidad y que antes de invertir en este tipo de compañías se ha de aproximar bien, pero que es una compañía que tiene una ventaja competitiva muy clara y posee unos activos muy protegidos a la competencia y con una visibilidad de pedidos para los próximos años pues muy elevada, ¿no? Y este tipo de activos pues son los que me gustan. Adobe, por ejemplo, o Meta, que hemos hablado, yo son 2 compañías que con diferentes ponderaciones también llevo en mi cartera personal. Por ejemplo, la inversión en activos reales, yo sigo teniendo una participación en Panda o en Japan, que tiene una valoración, un múltiplo muy, muy bajo y que siempre ha sido una protección. Pero, por ejemplo, Brookfield Asset Management, que también es una compañía muy seguida en la comunidad, pues, por ejemplo, yo siempre mentalmente la asocio que es un buen sustituto de la renta fija o parte de la renta fija. Yo creo que productos como Brookfield, en otro sentido Apollo, por el tema de la deuda privada, pueden ayudar, Carlos, a un tema que tú también mencionabas hace un rato, que era la cartera 60-40, que es una cartera que se ha de reconfigurar a este nuevo entorno y en donde los activos reales pueden, en algunas carteras, y según los perfiles de inversión, poder ser sustitutos de parte de lo que históricamente había sido renta fija. Y luego yo creo que es una gran oportunidad para el inversor privado para invertir en small caps. Yo creo que las small caps están ofreciendo en algunos casos unas valoraciones propias de private equity. O sea, tú ahora puedes comprarte algunas small caps que te están ofreciendo un crecimiento del 15-20% por 5, 6, 7 veces EBITDA. Y son compañías que tú les miras el balance, están saneadas. En las small caps yo os diría que casi lo más importante es ver, como son compañías menos seguidas, el inversor retail tiene que tomar más banderas, ¿no? O más checks en los que protegerse y es muy importante que exista un debido alineamiento entre directivos y accionistas, evidentemente que sean compañías con un balance muy, muy saneado. Yo creo que en este tipo de compañías el riesgo que muchas veces se asume y el inversor tiene que ser muy consciente es que son compañías que la directiva no está tan probada, ¿vale? Normalmente tenemos que hacer confianza. A veces no, a veces hay oportunidades porque hay un spin-off o por situaciones especiales en donde tú tienes un equipo directivo muy, muy profesional o simplemente porque son compañías muy olvidadas, ¿no? Es decir, que son compañías que tienen un track muy bueno. Sí, perdona, Carlos, Nada, que no sé si querías añadir algo. Sí, porque me parecen muy buenas reflexiones las que haces por aportar algo. Hay compañías small caps que cotizan con un market cap muy pequeño y demás, pero que realmente son, lo que quiero añadir, que aunque es poco habitual, pero que existe, son compañías centenarias. Me viene a la cabeza Totalmente. una de las primeras posiciones que tenemos nosotros en Icaria y en la que llevo invirtiendo, bueno, pues desde que conseguí comprarla a valoraciones razonables, que es TFF, que es el líder de barricas
Sí, señor. whisky y que entró en el mercado de bourbon en Estados Unidos. Es una compañía que debe tener un free float de 200 millones aprox y la compañía capitaliza unos 600 y joder, o sea, es una compañía centenaria, o sea, con un management de primer nivel. También me viene a la cabeza Sanju, que creo que llevan Sí, desde señor. 1928 en el negocio de lending de segunda mano. A donde voy es que la ventaja de escala, que puede parecer una ventaja menos sólida, menos fuerte que, por ejemplo, la ventaja de red o la ventaja de costes de cambio, la ventaja de escala se puede dar en las small caps, porque si el mercado de barricas de vino es un mercado muy pequeño, es un mercado de nicho, tú tienes una compañía que tiene una cuota de mercado del 80%, tiene ventaja de escala, porque en relativo, dentro de la industria, es 100 Un veces más gigante. grande. Claro, Sí, entonces, sí. muy importante cuando hablamos de ventaja de escala, además, entender que no es algo en términos absolutos, yo lo entiendo bastante más como algo en términos relativos. Puedes tener una ventaja de escala brutal siendo una small cap. Totalmente. Bueno, de hecho, TTF, para que veas, la tenemos, forma parte de la cartera del fondo Small Caps de DM, que se Qué llama bueno. Pointer. Sí, ¿no? Y de hecho, con el gestor, que es Borja Soldevila, que somos muy amigos, justo estuvimos comiendo ayer, y es una de las posiciones que hay en el fondo de Small Caps, y totalmente, ¿no? O sea, es verdad que uno tiene que tener más paciencia, y que seguramente pues la expansión o contracción del múltiplo, y yo siempre creo que con las small caps pues es una cosa, ya es bueno dejarlo siempre al margen, o sea, yo creo que es un ejercicio muy bueno el adoptar una mentalidad de private equity cuando tú te aproximas a un negocio y decir, oye, yo quiero que el resultado de mi inversión se apoye en la cantidad de leche que me va a dar la vaca, no en si tengo suerte luego cuando me venda la vaca, a ver si las vacas están caras y me la puedo vender a buen precio, ¿no? Y sin duda totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo lo que me refería es que es verdad que hay un riesgo añadido en el sentido, sobre todo, igual pensando para el inversor retail, ¿eh? En cuanto al seguimiento que puedas hacer, o es verdad que si tú eres un inversor profesional y puedes tener acceso al management o a los reports, o siempre en una compañía grande vas a tener un poco más de información y de seguimiento que en una pequeña. Pero sí, sin duda, las oportunidades, y de hecho aquí en España, en España, por ejemplo, sin ir más lejos, si tú quieres hacer un poco de una carterita de calidad y de valor en España, necesariamente te vas a ir a las small mid caps. No hay otra cosa. Aparte de, no sé, ahora que ha caído mucho un Fluidra, por ejemplo, pero es muy complicado encontrar valor entre las big caps españolas, a mi entender, básicamente por la estructura de capital que tenemos en este país o la estructura económica que tenemos en este país, ¿no? Que es muy, muy cíclica y con unos balances muy apalancados. Hablo en general, ¿eh? Que luego ya sabéis que hay que ir caso a caso, ¿eh? Yo creo también, este es un mensaje para mí de los más importantes, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento en el que pretender invertir o orientar nuestras decisiones de inversión según la macro, yo creo que es tremendamente complejo. Es decir, que salga Druckenmiller hace 2 días o sea, Dalio lleva, no sé, el Pure Alpha lleva 5, ahora este año ha ido muy bien y está yendo muy bien, pero llevaba 3 o 4 años con el pie cambiado. Que Druckenmiller te reconozca en una entrevista que no sabe cuál va a ser el rumbo de los tipos de interés, o sea, te dice mucho, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un entorno muy complejo en donde el éxito de las inversiones se va a apoyar mucho en nuestra capacidad de tomar buenas decisiones compañía a compañía y ser conscientes de que la macro, entre comillas, muchas veces lo único que genera es más ansiedad y muchas veces incrementar la sensación de incertidumbre. O sea, que no, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que guiarse mucho por esto, por compañía a compañía, ¿no? Y el caso de TTF es un ejemplo muy claro. O sea, oye, si tú tienes visibilidad con ese beneficio futuro a largo plazo, crees que hay un equipo directivo que sabe, que domina el oficio en una industria de nicho en donde tienen una ventaja competitiva muy clara, oye, pues adelante. Y encima el mercado te la está ofreciendo a un múltiplo que tú te sientes cómodo, adelante.
Y ese es el esquema que yo creo que se ha de trasladar a muchos inversores y ahorradores que igual ahora están preocupados por lo que pasa en China, por lo que pasa en Rusia, por si pasará tal cosa o lo otro. Y eso genera parálisis y poca lucidez luego de mente a la hora de tomar decisiones. Es muy complicado de jugar a ese juego porque, vamos, hasta los mejores del mundo intentan intuir y como tú dices, Totalmente. están años y años de underperformance. Y es muy complicado también, pues que cambia todo muy rápido. O sea, es que al igual que en verano la gente ya empezaba a pensarse que la FED iba a pivotar y de repente te llega una cifra mala o te llegan los siguientes 2 trimestres, o sea, los siguientes 2 meses de la inflación subyacente empieza a bajar y vamos, y ya se vuelve la gente loca y se ponen a comprar growth, high growth y todo cambia de repente muy rápido. Es cierto que posiblemente al no haber la liquidez que había cuando el COVID por las inyecciones y demás, no vamos a ver esos rebotes tan bestias, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, las cosas pueden cambiar muy rápido y vamos, hasta los mejores inversores les pillan con el pie cambiado. Yo te quería preguntar, Luis, que tú que devoras los libros, que nos recomendases algunos libros que hayas leído, ya nos has comentado antes el de Buffett, y sobre todo para alguien a lo mejor que quiera comenzar a invertir o a ver un poco cómo está el tema, si puedes recomendar algunos libros sobre finanzas. A ver, buena pregunta también. A ver, yo te diría, mira, me viene uno a la mente, así como has dicho la palabra introducción o introducción básica, hay un librito muy divertido que he colgado, creo que en Twitter alguna vez y hasta creo que le hice una video reseña en el IEF, que es Ulises y la comadreja, de George von Wolbich. Y me disculpo si no lo pronuncio del todo bien, que es un librito muy finito, editado por Acantilado, que hace unas ediciones muy, muy bonitas y que tiene una introducción a los mercados financieros, tiene un toque cínico, pero es un libro que realmente vale la pena. Y luego yo diría que para realmente aprender el oficio de invertir, yo creo que habiendo meditado, porque además luego les van pasando los años y puedes leer cosas más sofisticadas y demás, o aparentemente más sofisticadas y más complejas. Pero realmente abordar y leer poco a poco o al ritmo que se quiera los textos de Buffett, yo creo que sigue siendo el Beethoven de nuestro oficio, yo creo que sigue siendo el mejor por la simplicidad, por la manera que tiene de comunicar. Yo creo que si Buffett es Beethoven, el Mozart para mí es Peter Lynch. Yo creo que los dos libros de Peter Lynch son fundamentales, al menos para empezar. Igual que es fundamental verse la conferencia que está colgada en YouTube, que yo me la veo de tanto en cuanto. Tiene una en el año 94 y una en el año 96, que son ambas deliciosas, de unos 45 minutos, en donde da una charla explicando los errores que cometen los inversores y cómo abordar verdaderamente los mercados de inversión, ¿no? Y luego, a ver, cada maestrillo tiene su librillo, pero por ejemplo, yo el libro este de Greenblatt, por ejemplo, el pequeño libro que todavía bate al mercado, que es un poco como la adaptación fácil a You Can Be a Stock Market Genius, que básicamente hablan de los temas de la calidad de un activo y muy, muy centrado en el tema del ROIC, del retorno sobre el capital invertido, que al final se resume en decir, oye, ¿cuánto dinero saco yo como accionista de lo que tengo que tener inmovilizado en este determinado negocio? Yo creo que también es un libro muy, muy, muy recomendable. Luego, por ejemplo, el de Margin of Safety de Seth Klarman, por ser puro sentido común, o sea, es un libro con una gravedad, ¿sabes aquello que se dice de que cada página pesa? De sabiduría condensada. Y luego, igual, y esto es por mi influencia de uno de mis grandes maestros, que ha sido Marc Garriga-Sait, yo creo que ayuda mucho a entender los mercados, entendido los mercados como el sosiego que provoca la volatilidad, dos lecturas, ambas complejas, quizás una muy compleja, otra más sencillita, y que yo creo que son muy iluminadoras y que también generan un poco de sosiego a todo lo que estamos viendo, que es La alquimia de las finanzas, de George Soros, y todos los libritos que ha ido publicando Costolani, que son buenísimos. O sea, el del arte del dinero, por ejemplo, La bolsa y el arte del dinero, es un librito corto que te explica a él que es especulador y lo reconoce y que intenta trampear. Yo creo que tranquiliza porque te ayuda
a racionalizar estos bandazos que vemos en los mercados y que a veces la gente que observa nuestro sector desde fuera, que no es financiero, que se dedica a sus negocios, es empresario textil, es empresario químico, es farmacéutico, es dentista, es publicista, lo que queráis, claro, te viene a los profesionales de la inversión y te dice, oye, esto, yo qué sé, Adobe no valía $450 y ahora vale 299, pero luego no vale... Claro, y la gente puede tener esa impresión de que esto es un casino, ¿no? Entonces, Costolani y Soros hacen una cosa muy complicada que es echarle un poco de sentido a por qué oscilan, ¿no? Que al final sabemos que los precios lo que reflejan son estados de ánimo, sobre todo en el corto plazo, miedos, incertidumbres y también euforias, ¿no? Cuando el mercado se vuelve loco y el futuro parece de color de rosa, que no va a haber ningún obstáculo y la gente también se vuelve loca por arriba, ¿no? Pero te diría que estos son los más... Y luego, por ejemplo, a ver, la propia biografía de Buffett de Roger Lowenstein, que es un libro que había comprado creo que en el año 2012 y me lo he leído hace pocos meses y lo he ido leyendo poco a poco porque se quedó aquello que se queda digamos, desplazado por otras lecturas, pues oye, también es un libro fantástico para aproximar qué significa qué significa invertir en un negocio y convertirte en el fondo en empresario porque tienes una parte alícuota de un negocio en forma de acciones y oye, tienes que actuar a largo plazo, no por nada, sino porque estos negocios para crear riqueza y crecer sus beneficios necesitan tiempo, necesitan invertir, captar clientes, que esos clientes les paguen, pagar nóminas, que quede un poco y que quede un beneficio para que luego el accionista se beneficie, ¿no? Y tenga un retorno. Y eso necesariamente requiere tiempo. Y esa es digamos, el mindset potente y bueno y sano con el que un inversor se aproxima. Y te quería preguntar, libros no de finanzas, tú que lees de todo, ¿qué nos recomiendas? Algo que has leído recientemente. A ver, es verdad que este verano tenía aquí mi lista de lecturas de verano, por si me preguntáis por las lecturas de verano, han sido 100% markets, 100%, porque yo creo que se prestaba mucho este verano con cómo están los mercados a este tipo de cosas. Te va a explotar la cabeza, Luis, con tanto mercado. No, ya lo sé, ¿no? Pero yo no sé por qué, no lo sé explicar, pero a mí leer este tipo de cosas me relaja muchísimo, no sé por qué. Pero, por ejemplo, de non-fiction, uno extraordinario, ya ha salido aquí con el tema de la energía, es The New Map de Daniel Yergin, que la verdad es que quien no haya leído los otros libros de Daniel Yergin son fantásticos. Daniel Yergin yo creo que es uno de los grandes analistas de temas geopolíticos y energéticos del mundo. Además escribe con una sencillez que a mí me dejó maravillado. Y te hace una radiografía de qué le ha pasado exactamente al sector energético desde básicamente el descubrimiento del shale oil, shale gas, con todo el auge chino más la agenda de París a partir del año creo que es 2015, ¿no? 2015 en París, que es ya, digamos, los objetivos obsesionados en algunos aspectos, porque es necesario la descarbonización, pero probablemente lo que no puedes es olvidarte de otros objetivos como la eficiencia energética o la seguridad de suministro, ¿no? Que los tres son importantes en este sector. Pues es un libro poliédrico que te da una visión fantástica de lo que ha pasado en el sector energético en los últimos 20 años y es iluminador. Y el otro, solo que hemos hablado ya mucho por Twitter, creo que nos hemos intercambiado incluso mensajes los que estamos aquí, que es una maravilla, son los libros de Bill Browder. Yo tengo pendiente su segundo, pero Red Notice, ahora que está en boga y que está en la actualidad todo el tema de China, bueno, o sea, leerte Red Notice, que ahora han hecho de Rusia, leerte Notificación Roja de Bill Browder, que fue el inversor en su día, fue el inversor en países emergentes con una rentabilidad mayor, más alta, y que invirtió en Rusia, digamos, después de la perestroika, ahora que hace poco que se murió Gorbachev. Bueno, es un libro extraordinario que además permite muchos aprendizajes porque te permite entender Rusia, más que Rusia, y diferenciar lo que es Rusia de lo que es Putin, que es un mafioso que ha cooptado las estructuras del Estado ruso, que era muy débil y se las ha adueñado. Te permite muy bien entender temas de mercados financieros. En este caso, pues cómo gestionar el fondo
digamos, el Hermitage Capital, que invirtió en deep value companies en el sector justamente de la energía después de la liberalización del sector, bueno, de la economía soviética. Y por último, yo creo que, ostras, es una biografía, y como todas las biografías, memorias de una persona que es Bill Browder, que es un gran inversor y que ha tenido una vida muy intensa, y como todas las biografías, al final en una biografía hay un pozo de sabiduría personal acumulada, yo diría que con errores tras errores, que es como se aprende, que yo, bueno, es de las cosas que más me entusiasma cuando leo, ¿no? De leer este tipo de biografías en las que realmente puedes aprender de las vivencias en primera persona de otra vida, de otro inversor. Que es un poco, es verdad que no es el conocimiento tridimensional de cuando tú cometes el error, que entonces el aprendizaje es total, pero sí que es un buen placebo, diría, ¿no? Y es un libro extraordinario también que recomiendo muy mucho. Nos has dejado, Luis, un montón de deberes para los oyentes. No será por libros, ¿eh? Ya, no. Pero es verdad, bueno, es verdad que yo ahora como he desarrollado el hábito como casi un hobby, pero también es verdad que debería desarrollar el hábito del deporte un poco más o de esto. Pero bueno, yo que el otro día me preguntaban de cuál es un secreto para leer un poco más, y es no ver la tele y procurar leer Sí. muy poca prensa o cero prensa. Sí, Si sí, eliminas estas dos cosas, liberas una despacio. Y no caer en la tentación ni del Netflix, ni de estas cosas, tal. Yo al menos, no sé, yo siempre, ahora es al revés. Ahora me cuesta mucho cuando mi mujer me dice, ay, tal, esta serie, tal, buf, 5 minutos ya estoy aburrido y quiero ir a coger un libro. Porque digo, buf, que no estoy perdiendo tiempo, qué rollo. O ya he perdido el hilo porque ya estaba pensando en otra cosa. Con lo sí, cual yo sí. creo que eso libera mucho espacio. Yo soy un fanático de las series, me encantan las series y el cine, pero Y a mí llevo también, sí. 2 meses sin ver nada porque estoy muy metido en los ratos libres, en los ratos que tengo huecos, en la lectura. Sí que es cierto que yo leía sobre finanzas a un ritmo, bueno, leía mucho durante muchos años de mi vida y acabé un poco saturado últimamente. Y me he metido a meter novela policíaca, o sea que he cambiado un Oh, poco. Así pero que es que para esto es muy nuestros sano, ¿eh? oyentes, para nuestros Esto es muy oyentes si sano. quieran, sí, que quieran cambiar de temática, yo les recomiendo los libros de Carmen Mola en español, que son brutales, y los libros de La Reina Roja, que también son una Ah, pasada. mira. Metiendo aquí un off topic. Ah, no, oye, pues yo me lo anoto. A ver, es verdad que va a ciclos, ¿eh? También. Yo es verdad que también hay ciclos que el cuerpo te pide novela o... Es verdad que hay Sí, que sí. hacerle caso, ¿eh? Hay que hacerle caso al cuerpo y leer un poco también lo que te interesa en ese momento. No, yo ahora Total. tengo pendiente en la mesita de noche el último de Joel Dicker, que es un Ah, escritor que me sí, encanta, sí. y también de novela de estas policíacas que son muy buenas normalmente. Pero me apunto lo de La Reina Roja, ¿eh? Sí, están súper bien, te lo recomiendo. Y para finalizar, cerramos con la última pregunta. Vamos un poquito pasado de tiempo, pero bueno, la metemos. ¿Cómo ves la situación del dólar con el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, que es prácticamente un por 5, un por 6 o más con respecto a antes de la crisis de 2008? Las yields ahora mismo en el 1 o 2 años casi en el 4%. ¿Crees que peligra su hegemonía y si ves alguna alternativa al dólar como moneda de referencia? Joder. Vaya cierre, ¿eh? ¿Qué pregunta más complicada? A ver, no, y pienso en a ver cómo lo contesto corto. A ver, el dólar está a unos niveles muy complicados, la verdad, muy complicados. También es verdad que yo creo que no es que el dólar haya subido, yo creo que el euro ha sufrido, un de-rating con todo esto de la guerra y con una posible, ver un poco a ver cómo esta guerra impacta en una posible, digamos, crisis Euro 2, ¿vale? De que países como Francia, Italia o España tienen unos desequilibrios muy, muy fuertes y ya veremos hasta qué punto pueden soportar una subida de tipo de interés, con lo cual yo creo que barrunto un poco que el mercado está anticipando de que los tipos de interés en Estados Unidos
de manera estructural van a ser más altos que en Europa, simplemente por el tema de que el ciclo en Estados Unidos igual puede absorber más de esta subida que no en Europa. Y luego la segunda pregunta, que es muy relevante y es importante de cara a futuro, y que en el fondo liga un poco también con lo que decíamos antes del Nixon Shock, porque esto también fue curiosamente, y habiendo leído mucho estos días sobre aquellos días, cuando el dólar se separa del oro, muchos analistas advirtieron de que el dólar podía perder su hegemonía, ¿no? Y ahí, y eso lo explicó muy bien Niall Ferguson, ahí lo que se infravaloró un poco es que no se fue consciente de que al final no estábamos en un patrón oro, estábamos ya en un patrón dólar. Con lo cual, cuando el dólar pierde ese punto de anclaje, todas las divisas un poco pues sufrieron esa pérdida de anclaje igual, ¿no? Entonces, yo creo que digo esto porque yo al menos, nadie tiene la bola de cristal, pero yo todavía veo que el dólar va a ser el tuerto en el país de los ciegos. Y lo que sí que es verdad es que cuando tú tienes una moneda inflada, lo que sí que haces, inflada de manera estructural, que es lo que yo creo que también es lo que podemos esperar en los próximos años, de que el dólar opere en el terreno de tipos de interés reales negativos, lo que te van a hacer salir es, si tú tienes una moneda fiduciaria que no cumple con todas las propiedades que debería de cumplir el dinero, siendo la más importante el depósito de valor, aunque sí que te sirve como medio de intercambio y como unidad de cuenta, lo que te surgen es sustitutivos monetarios que sí cumplen ese depósito de valor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo el oro puede seguir cumpliendo su papel en el medio-largo plazo. Bitcoin, yo siempre he dicho que la gran amenaza de Bitcoin es que los tipos de interés se te pongan al 5 y que tengas una moneda fuerte y que reduzcas la deuda. O sea, yo creo que Bitcoin podría... O sea, la gran amenaza de Bitcoin es que los estados, sobre todo Europa y Estados Unidos, se pongan a reducir sus balances de deuda pública de manera muy fuerte y muy consistente y haciendo seguramente sacrificios en lo fiscal, normalización monetaria fuerte y encima pues unas medidas de reformas económicas muy fuertes que te reactivaran la economía real, no solo la economía nominal a base de darle a la manivela de imprenta, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que los chinos no están preparados para ser divisa de reserva, o sea, pueden competir en nichos, pueden servir como medio de pago en transacciones, pero como reserva yo creo que no hay nadie, hoy por hoy no veo a nadie que tenga un banco central con la credibilidad, la liquidez, el volumen que lo que tiene el dólar. Y sí que es verdad que como esta divisa no salvaguarda el poder adquisitivo del ahorro en el largo plazo, pues, oye, vamos a ver diferentes formas de activos reales, ¿no? O sea, al final, yo muchas veces a algunos clientes les explico, ¿no? Cuando algún family office te viene y ves la cartera o las configuraciones, cuando alguien toma la decisión de comprarse un piso, hay un edificio o edificios de oficinas en donde tú ves las valoraciones que, ostras, muchas veces muy ajustadas, pero al menos tienen algún beneficio fiscal, etcétera. Al final, ese edificio en zona prime lo que está sirviendo es para diferir y trasladar ese dinero a futuro sin que se nos devalúe mucho, ¿no? Entonces, y lo mismo a veces cuando invertimos en según qué empresa, pues también buscamos el mismo efecto, ¿no? De que, oye, el día de mañana no pierda poder adquisitivo y esté protegido, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, yo creo que las carteras, no veo, o sea, si una vez pasemos este bache y veamos en los próximos 6-9 meses cómo queda el sector energético y demás, con la deuda que tienen los estados, yo barrunto que tendremos una inflación un poco más, o sea, tendremos unos tipos de interés, un poco más altos, que yo creo que esto es una buena noticia y que nos dará un mercado financiero y unas bolsas más sanas, pero también tendremos una inflación a plazo relativamente más alta, con lo cual, o ligeramente más alta de la que hemos tenido en los últimos años, con lo cual te quedarás igual, ¿no? En un terreno de ligeramente de interés real negativo que a los ahorradores nos va a obligar a pensar muy mucho dónde alocamos nuestro capital. Y no me enrollo más, porque es una pregunta bien complicada que podríamos estar aquí toda la tarde.
No, pero No sé si está podéis muy bien. añadir algo. Seguro que podéis añadir también vosotros algo, ¿eh? No es No, está evidente. muy bien respondida. Yo opino igual, o sea que no voy a reiterar tus palabras porque estoy muy en línea con lo que comentas. Pues muchísimas gracias, Luis. Hemos llegado al final del capítulo que creo que ha quedado tremendamente interesante. Muchas píldoras de sabiduría que nos has dejado. A todos los oyentes, recordar, si os gustan los capítulos, dejar vuestro like, no seáis tacaños. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo, otro nuevo capítulo con un gran invitado, como todas estas semanas en Hablemos de Inversiones. Y muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos.